Hola, buenas tardes, buenos días a todo el mundo. Bienvenidos a este webinar de Health Systems en el que vamos a hablar de 5 problemas con el intercambio de archivos mediante scripts. Lo primero, comentaros debido a estos tiempos un poco extraños, es posible que el sistema del webinar, de GoToWebinar, sufra un poco de problemas por la carga en exceso que está habiendo por todo el tema del teletrabajo, con lo cual, bueno, avisaros de que puede que suceda y nada, que en cualquier caso vamos a enviar la grabación de este webinar cuando termine y lo podéis ver cuando queráis. ¿De acuerdo? Entonces vamos a arrancar. En primer lado, me presento, soy Eduard Sesera, soy consultor senior preventa en Health Systems. Llevo ya más de 10 años de experiencia en el sector dentro de IT, en proyectos de automatización, ciberseguridad y monitorización. Un poco digamos, la agenda de hoy será presentaros muy rápidamente quiénes somos en Health Systems, para quien no nos conozca, que sepáis un poco quiénes somos. Hablaremos del reto del intercambio de archivos, entraremos en detalle en concreto en cuáles son los problemas más comunes en el paradigma del intercambio de scripts, de intercambio de archivos mediante scripts y desarrollos caseros, que es un poco la situación más común que encontramos. Y luego explicaremos qué es Managed File Transfer como solución a esta problemática, sus beneficios, y luego haremos una breve introducción a la solución de Help Systems de MFT, se llama Go Anywhere, en la que vamos a hacer una demostración en vivo. Vamos a dedicar unos buenos minutos a mostrar los casos diferentes casos en los que podemos ayudar. Y nada, al final de esta sesión vamos a establecer, como siempre, unos minutos a preguntas que podáis tener y respuestas. Os invito a que en cualquier momento, cualquier punto de la presentación que tengáis una duda, una consulta, la anotéis. Podéis anotar vuestras preguntas y consultas en el apartado, en el panel de preguntas de este webinar, sino en los comentarios, y al final de la sesión, bueno, vamos a dedicar un tiempo a responder todas las que podamos. ¿De acuerdo? Así que nada, empezamos. Como os comentaba, somos Health Systems. Health Systems somos un fabricante de software, somos una empresa norteamericana, la sede central está en Minneapolis. Llevamos más de 35 años, de hecho casi 40 en el mercado. Tenemos oficinas básicamente bueno, prácticamente todo el mundo. Personalmente yo estoy en la oficina de Barcelona, pero bueno, tenemos oficina en Argentina, trabajamos con partners, pero bueno, como veis tenemos presencia totalmente global. Si no nos conocéis, somos, como os decía, un fabricante de software donde tenemos tres grandes líneas de productos, especialmente una que está creciendo mucho, que es la parte de ciberseguridad, todas las soluciones de protección de datos y de la infraestructura IT de cara a posibles amenazas. Ahí es donde estamos creciendo más. También GoAnywhere entraría un poco dentro de esta categoría también. Tenemos otra línea que se dedica a todo lo que sería automatización de procesos y tareas dentro del área de IT, incluso fuera de IT, con RPA, por ejemplo. Y luego otra área que se dedica más a todo lo que es la gestión de IT, de TI y el área de rendimiento, monetización, etcétera. ¿Vale? Un poco para que nos conozcáis y nos tengáis presentes. Como os comentaba, tenemos presencia global, más de 17.000 clientes en virtualmente cualquier industria. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar y a entrar en materia, un poco a lo que hemos venido hoy. Eh, Vamos a hablar un poco evidentemente, las empresas hace ya muchos años que estáis intercambiando archivos, ficheros, información dentro de la propia empresa y sobre todo con entidades externas. No es algo nuevo, ¿no? Sin embargo, lo que está cambiando en los últimos años es que cada vez hay más maneras de poderlo hacer. Entonces, sea mediante bueno, scripts que podemos tener aplicaciones o protocolos que usamos como el FTP antiguamente o SFTP, otras aplicaciones que podamos o servicios para todo el intercambio de EDI, por ejemplo, plataformas de intercambio de archivos también, el correo electrónico para el empleado, herramientas cloud y servicios cloud, bueno, en fin, cada vez hay más canales, con lo cual ese es un poco el paradigma de hoy en día, ¿no? Cada vez integramos más información y tenemos más maneras de hacerlo, ¿no? Entonces, cuando trabajamos con intercambio de archivos, básicamente dividimos dos tipos de categorías de intercambios, ¿no? El primero sería todo aquel intercambio que inicia una máquina, de alguna forma, ¿no? Que son transferencias que están totalmente desatendidas y que no hay intervención humana, ¿vale? Normalmente pues tenemos scripts o programas o tenemos software que hemos desarrollado que de forma automática, de forma programada, enviará los archivos
a su destinatario, ¿vale? Con lo cual, bueno, aquí tenemos diferentes canales. Los canales más habituales serán SFTP, FTPS, HTTPS, AS2, AS3, AS4, etcétera. Entonces, siempre es una máquina que inicia la transferencia. Y luego tenemos todos los intercambios más ad hoc, ¿no? Entre personas, o la parte más colaborativa, que es un empleado, una persona que tiene que enviar un archivo a un cliente, a un proveedor, a quien sea. Entonces ahí también hay evidentemente diferentes maneras de hacerlo. El correo es el más atípico, pero tenemos también herramientas de FTP, herramientas web, servicios cloud como Dropbox, WeTransfer, etcétera, ¿no? Entonces hoy nos vamos a enfocar sobre todo en lo que es las transferencias desatendidas, ¿no? Servidor a servidor, las que son problemáticas. Y es donde vamos a enfocar el webinar de hoy. Entonces, independientemente de que sean transferencias desatendidas o iniciadas por una persona, los retos a nivel del departamento de IT o de seguridad o de la empresa, en general, el primero, el más importante, es evidentemente proteger la información que cambiamos, ¿no? Establecer mecanismos que garanticen que la información que quiero comunicar con alguien solo la lea el destinatario y solo puede acceder el destinatario que queremos que la lea, nadie más, ¿vale? Con lo cual queremos asegurar la confidencialidad. Eso es el reto, uno de los retos principales, ¿no? Yo diría que seguramente el más importante hoy en día, donde todo lo que serían las amenazas toda la sensibilidad con la protección de los datos está al orden del día, ¿no? Otro reto en las empresas es tener una gestión más eficiente de esta operativa, de los intercambios, ¿no? Tener un único punto, una gestión más óptima de lo que es el intercambio de archivos. En lugar de tener multitud de herramientas, tener una única que haga que el intercambio, el control también de los intercambios esté centralizado, ¿vale? Eso es otro gran reto en cuanto a la operativa, no tanto en la seguridad. Y luego otro gran reto, que tampoco hay que menospreciar, porque se requiere mucho tiempo, es poder dar cumplimiento a las regulaciones, por ejemplo, como PCI DSS, SOX, GDPR, otras regulaciones que hay según las industrias, ¿no? Entonces, ahí, en general, las empresas dedican mucho tiempo a evidenciar el control que hay y establecer mecanismos que puedan proteger la información y cumplir con las auditorías, ¿no? Con lo cual, un poco estos serían los grandes objetivos que cada empresa, o grandes retos que dentro del intercambio del paradigma de intercambio de archivos nos encontramos, ¿no? Entonces, vamos a repasar rápidamente diferentes tipos de escenarios que nos vamos encontrando en el intercambio de archivos, en este caso lo que serían intercambios de servidor a servidor. El primero, digamos, el escenario más típico y más habitual es poder intercambiar archivos con entidades externas, ¿no? Con clientes, proveedores o socios de negocio. Entonces, normalmente el escenario más típico es poder intercambiar archivos de forma segura con estas entidades, ¿no? Con lo cual, usamos canales que sean seguros. ¿Qué significa seguros? Que nos aseguren que la confidencialidad de la información, es decir, trabajar con encriptación. Por ejemplo, FTPS, HTTPS, SFTP, bueno, son los más típicos y hay muchos más, ¿no? Son utilizar canales que nos encripten la información cuando viaja, con lo cual nadie entre medias puede interceptar esa comunicación y leer el contenido del archivo. ¿Vale? Eso es un caso totalmente habitual. Otro escenario típico es, bueno, una cosa es encriptar el canal, la otra es poder encriptar directamente el fichero o el archivo antes de enviarlo, ¿no? Eso, por si no estamos seguros de con qué canal vamos a enviar el archivo o que el canal que nos ofrece el proveedor con el que trabajamos tal vez no es seguro, al menos podemos encriptar el archivo antes de enviarlo, ¿no? Con lo cual es otro nivel de seguridad que vamos a añadir, con lo cual es otro escenario muy habitual. Otro caso, cuando intercambiamos con entidades externas, es todo el intercambio de EDI, ¿no? Especialmente algunas industrias, transporte, logística, la mensajería EDI es muy típica. Entonces, muchas empresas tienen que recurrir a soluciones de alto coste o de grandes desarrollos para poder formatear todos sus documentos en el estándar de EDI, ¿vale? Entonces, bueno, ahí podríamos ayudar. Otros escenarios también muy típicos es en todo lo que tiene que ver movimientos internos de archivos dentro de la propia empresa. Es decir, ya no cuando tenemos que comunicarnos con el exterior, con clientes o proveedores, sino dentro de la propia empresa. Entonces, claro, al final cuando hablamos de intercambio de archivos, evidentemente el reto es mover el archivo, ¿no? Que los archivos se muevan, pero
luego hay muchas más tareas que con el dato que se mueve hay muchas más tareas que se pueden realizar, ¿no? Con lo cual no es suficiente en muchos de los casos es en recibir el archivo y ya está. Nos interesa, en muchos casos, si lo vemos de un proceso de punta a punta, pues cuando recibimos un archivo, poder, por ejemplo, comprimir, si está comprimido, descomprimirlo, o si está cifrado, descifrarlo, luego leer el contenido de ese archivo, o sea, los datos que contiene el archivo, para poderlos integrar en nuestros sistemas informacionales centrales, como un ERP, un CRM o lo que sea. Entonces, podemos hacer esto mediante, por ejemplo, llamadas a APIs REST, que es cada vez más típico, todo lo que sería web services, o incluso por debajo con backend con llamadas a bases de datos. Entonces, todos estos procesamientos y tratamientos del contenido de la información, toda esa transformación de los datos, es algo que en la mayoría de los casos las empresas siguen usando todavía los scripts para poder realizar este tipo de procesamiento. ¿Vale? Y ahí es donde veremos hoy justamente que con una herramienta de Managed File Transfer podemos simplificar digamos, estos desarrollos, ¿no? Otra necesidad dentro de intercambios de archivos dentro de la propia empresa es en algunos casos, en algunos verticales, por un lado, tener la auditoría centralizada de todos los archivos que se van moviendo por la empresa, tener un registro centralizado para tener un poco de orden. Y luego también la necesidad de poder encriptar incluso la comunicación dentro de la propia red interna. Eso en algunos casos nos encontramos por necesidad de auditoría interna que no podrían haber en ningún caso intercambios sin encriptación y sin ningún tipo de contraseña en claro almacenada en ningún tipo de sistema. ¿Vale? Eso ya son exigencias de seguridad muy altas. Y luego, otro escenario relativamente común es para todas esas empresas que tienen una sede central y sedes remotas que no tienen por qué estar conectadas a la misma red, ¿no? Por ejemplo, pues cadenas hoteleras o concesionarios de coches o supermercados, ¿no? Bueno, tienen una serie de sedes remotas donde hay operaciones cada día y entonces hay una necesidad de intercambiar información entre la sede remota y la central. Entonces ahí, evidentemente, también hay que proteger la información y ese tipo de cambios. Y el problema principal que nos encontramos es que hay que desplegar scripts en la mayoría de las sedes remotas que hay que mantener, con lo cual esta gestión descentralizada hace que se requiera mucho tiempo para mantener ese tipo de soluciones, ¿vale? Pues al final, bueno, vamos a pensar en soluciones que podemos aportar con Managed File Transfer para este tipo de casuísticas. Entonces, y otra necesidad también, incluso en sitios remotos, en centros de datos o data centers, es poder reducir el tiempo que se tarda en intercambiar archivos muy pesados. ¿Vale? Eso también es otro caso en el que podríamos llegar a ayudar y bueno, es un caso un poco más específico. Entonces, llegados a este punto, me gustaría aprovechar la oportunidad para hacer esta sesión un poquito más interactiva y os voy a preguntar, voy a lanzar ahora una consulta para preguntaros, de hecho, voy a lanzarla ya, ok, deberíais estar viéndola ahora mismo. Entonces, os estamos preguntando cuál es la forma más habitual en que vuestra empresa está intercambiando archivos, bueno, tanto con clientes, tal vez a proveedores o colaboradores, como incluso internamente. Dejamos un poco de tiempo. Como veis, pues opciones pues mediante procesos manuales, tal vez mediante scripts. Imagino que habrá bastante uso de scripts. Una plataforma desarrollada en casa, casera, que os habéis armado o implementado a lo largo de los años, imagino. Una solución tal vez de Managed File Transfer que ya tengáis. O diferentes aplicativos bueno, a veces hablamos de Frankenstein, ¿no? Porque utilizamos diferentes aplicativos que a lo largo de los años se han ido activando. Bueno, voy a cerrar la encuesta ya. Gracias por la participación. A ver, voy a compartir. Ahí está. Voy a compartir los resultados para que lo veáis. Ahí está. Entonces, como veis, bueno, veo que todavía hay bastantes procesos manuales, bastante scripting, como es lo más habitual, y plataformas desarrolladas a medida, pues esto es lo más habitual. Veo que nadie tiene una solución de Managed File Transfer, con lo cual, bueno, hoy espero que os sea útil la sesión. Ok, bueno, gracias por la colaboración. Luego os voy a preguntar algunas encuestas más, para hacerlo un poco más interactivo. Bueno, entonces, en el caso justamente de no tanto de procesos manuales, sino en el caso que tengáis plataformas hechas en casa o sobre todo
scripting para gestionar todo lo que es el intercambio. Nosotros nos encontramos con 5 grandes problemas que las empresas se encuentran con en este escenario, ¿no? Entonces, un poco vamos a listarlos rápidamente. No veréis que son bastante fácilmente identificables. El primer problema más común es que al usar diferentes scripts con diferentes tecnologías o diferentes aplicativos, pues evidentemente la gestión de todo el intercambio se hace de forma descentralizada, con lo cual es poco eficiente, ¿no? Hay que dedicar bastante tiempo en poder gestionar la plataforma de alguna forma, ¿no? Entonces, sea porque tenemos muchos scriptings que hay que mantener, que hay que modificar, porque tenemos diferentes servicios o aplicaciones para intercambio de SFTP, por un lado, otro aplicativo que nos permite intercambiar o recibir archivos por FTPS, luego la web. Entonces, bueno, eso hace que en cada aplicación tengamos que gestionar el aplicativo, ¿no? Al final, esto hace que, de nuevo, dediquemos mucho tiempo a esta gestión, con lo cual el tiempo al final sabemos que es dinero, ¿no? Un poco parecido en lo que es el problema en poder desarrollar y mantener esta solución basada en scripting. ¿No? Al final si usamos scripting, tendremos por lo general scripts de diferentes desarrolladores, programadores con diferentes lenguajes por lo general. ¿Qué pasa si evidentemente este programador se fue de la empresa? Pues es difícil de mantener. Luego incluso la tecnología, la seguridad va avanzando, los actores maliciosos, las amenazas van evolucionando y cada vez con más velocidad, con lo cual hay que estar constantemente revisando nuestros desarrollos por si cumplen con las medidas de seguridad más avanzadas. Entonces, en ese caso dependemos de perfiles que conozcan estas tecnologías. Bueno, en fin, es costoso a nivel de empresa poder mantener esos desarrollos, especialmente si nos importa la seguridad. Pero incluso si nos preocupara mucho el poder modificar esos scripts, al final a la empresa le supone pues tiempo, ¿no? En localizar dónde buscar ese código y modificarlo, ¿no? Y estar seguros de que no se rompe nada. Otros problemas, pues la falta de control, ¿no? Pues por lo general cuando se trabaja sobre todo con scripting o desarrollos caseros, se programan de alguna forma algunas trazas, pero por lo general son trazas muy básicas. Y en el caso de que existan logs, que los scripts dejen logs, pues por lo general son, bueno, poco completos y sobre todo pues están descentralizados también, con lo cual al final se requiere mucho tiempo para saber qué ha pasado, investigar por qué falló y por qué no mandamos el archivo a ese cliente, y todo el tiempo que se tarda para hacer el diagnóstico, pues también de nuevo es dinero, ¿no? Y evidentemente también, ¿no?, falta de control significa falta de auditoría, ¿no? Con lo cual, de cara a un cumplimiento de regulaciones y evidencia del control, si no disponemos de una auditoría de un cierto nivel, pues nos va a ser muy difícil poder llegar a evidenciar el control y cumplir con esas exigencias. Con lo cual ahí es donde se sufre también mucho, ¿no? Por lo general. Y luego, otro problema muy típico, y ya tiene que ver más no tanto con el mantenimiento, sino con la seguridad, ¿no? Que es uno de los puntos también que cada vez en alza, ¿no? El poder proteger la información que intercambiamos. Con lo cual, con los scripts, bien porque heredamos tecnologías antiguas, como por ejemplo el FTP. Todavía hoy se está usando mucho, especialmente para intercambios tal vez más internos, pero el FTP, que no tiene ningún tipo de encriptación, y no protege ni los archivos que se envían ni las credenciales, todo viaja en claro, con lo cual, bueno, eso es un riesgo muy grande, ¿no? Estamos exponiendo a que nos vulneren el contenido de forma muy fácil, ¿no? Luego si tenemos scripts o diferentes múltiples aplicaciones que nos hemos construido, luego el problema del patching, ¿no? De poder estar, o bien porque están desactualizadas o bien porque están mal configuradas, pues eso es una vulnerabilidad a nivel de seguridad, ¿no? Luego antes lo decíamos, ¿no? Poder actualizar o meter las plataformas que hemos desarrollado a la última en cuanto a algoritmos y mecanismos de protección, a la última, ¿no? Que estén al día. Eso, bueno, requiere conocimiento y en muchos de los casos nos encontramos que son herramientas desactualizadas y por lo cual, bueno, son vulnerables. Y un actor malicioso, puede explotar esa vulnerabilidad y, bueno, al final robar nuestro contenido es algo que no quisiéramos, ¿no? Luego nos encontramos en muchos casos con scripting contraseñas en claro en el código. De nuevo, esto también es
tanto si es un actor malicioso externo como incluso un actor interno de la propia empresa, al final cualquiera puede modificar el script, cualquiera puede llegar a conocer la contraseña del usuario que se está conectando a un sistema, por ejemplo, de nuestro un sistema cliente. Podemos, un script que se conecta por ejemplo, un SFTP de un cliente, se autentique, con lo cual, bueno, esa contraseña, si la accede cualquiera dentro de la empresa, bueno, al final también es un riesgo, ¿no? Recordemos que las amenazas vienen de fuera muy a menudo, pero también desde dentro, con lo cual ahí hay que tener también siempre definir mecanismos de control para eso, ¿no? Con lo cual, sin control de acceso, porque en un script prácticamente no lo tiene, pues será muy difícil poder protegernos ante amenazas también internas. Y luego también la alta disponibilidad. Con scripts, bueno, si fallan los scripts, pues no hay disponibilidad, digamos, o si tenemos plataformas, por ejemplo, una aplicación que nos haga de servidor de FTP o SFTP, si falla ese programa, pues por lo general no hay arquitecturas de alta disponibilidad, con lo cual, bueno, también recordemos que la disponibilidad forma parte de la seguridad y garantizar que el sistema siempre esté disponible, pues es otro problema bastante habitual. Dicho esto, aprovechando que está hablando un poco de la seguridad, voy a preguntaros rápidamente si para vosotros la seguridad es algo que forma parte de vuestro día a día, si es algo que os preocupa y sobre todo si vuestra empresa debe cumplir bueno, con regulaciones en vuestra industria. Tal vez no tenéis regulaciones que os afecten directamente, a lo mejor sí, o tal vez no tenéis regulación pero estáis muy preocupados o tenéis una concienciación importante respecto a la seguridad. Bueno, dejo aquí la encuesta, dejo unos segundos para responder. Por lo general, ya comento que en general sí que ya hoy en día, año 2020, la mayoría de empresas ya no es que estén concienciadas, es que realmente deben cumplir con o bien auditorías internas o con algún tipo de regulación. Porque como decíamos ya, las ciberamenazas es algo que está muy presente en nuestro día. Ok, pues voy a cerrar la encuesta. Gracias de nuevo por vuestra participación. A ver si dejo aquí. Ahí vamos a compartir resultados. Y como veis aquí, bueno, la mayoría, 60%, pues sí que tenéis que cumplir con regulaciones, algunos auditores internas. Y bueno, me alegra de que no haya nadie que realmente la seguridad no se la tome en serio, porque de nuevo, cualquier empresa, sea grande, una multinacional o como empresa más pequeña, al final es vulnerable, ¿no? Puede ser el objetivo al final de un robo de datos. Bueno, gracias por la participación y de nuevo, seguimos. Dentro de la seguridad hay otro punto muy importante que es tener una arquitectura segura, ¿no? Eso ya no tanto en los scripts, pero nos encontramos con una arquitectura que es tradicional, muy típica, que sobre todo cuando actuamos como servidor, ¿no? Cuando tenemos que ser nosotros los hosts los que publicamos archivos o queremos que otros se conecten para descargar archivos, ¿no? Nuestros clientes. Entonces, cuando actuamos como servidor, el esquema clásico es tener el servidor de FTP o SFTP, da igual, o incluso web, el servicio que sea, en la DMZ. Eso tiene grandes problemas, grandes deficiencias a nivel de seguridad. Aquí lo tenéis listadas, pero básicamente lo que hacemos es, en la DMZ, que es una red no segura, estamos almacenando, al menos de forma temporal, archivos que publicamos o que nos envían nuestros clientes. La red DMZ no es segura, con lo cual que los archivos estén ahí hace que que sean vulnerables, que un actor malicioso externo, en este caso, nos pueda robar esos datos. Y no solo los datos, también las credenciales de nuestros clientes, con lo cual estamos exponiendo datos de nuestros clientes y también sus credenciales, con lo cual, bueno, claramente no es una arquitectura segura, ¿no? Entonces, bueno, y además en este esquema, evidentemente la información al final que nos envía un cliente, pues queremos que que se pase a nuestra red privada para poder tratar y integrar nuestros sistemas, y ahí necesitamos scripts que que muevan la información de la DMZ a la privada y viceversa, ¿no? Bueno, en definitiva, tenemos problemas a nivel aquí grandes deficiencias a nivel de seguridad y también a nivel digamos, de operativa, porque tenemos que tener scripts que estén todo el rato moviendo datos, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es otro problema relativo a la seguridad y a las operaciones que nos encontramos muy habitualmente. Ok, entonces, bueno, dicho esto, ¿qué es Managed File Transfer? Porque para eso estamos aquí, ¿no? ¿Qué significa una solución de software de Managed File Transfer? Pues básicamente es una solución, como comentaba, que permite
es una plataforma que permite una gestión segura del intercambio de archivos. Es decir, trabajamos solo con mecanismos que garanticen la confidencialidad de la información, protocolos seguros. Todo es una plataforma única, central, donde podemos administrar todo, ¿vale? Podemos tanto decir, es una plataforma donde podremos definir los nuevos servicios que podemos activar, podemos definir nuevas transferencias, todo es de único sitio, sin tener que acceder a diferentes scripts, todo centralizado. También el control centralizado, la auditoría, aprovechamos que tenemos un único punto de gestión para tener un único punto también de control y de trazabilidad, con lo cual cualquier intercambio, cualquier archivo que entre y salga de la empresa, gestionado por una sección de MFT, va a estar trazado y podemos a partir de aquí ejecutar reportes para evidenciar el control y cumplir con la auditoría, ¿no? Y algo muy importante, que de hecho es donde vamos a enfocar luego un poco la demo, es todo lo que sería un motor de automatización, ¿no? Una solución buena de MFT incluye un motor de automatización que nos permite automatizar tareas, tanto los envíos como lo que comentaba antes, ¿no? Poder procesamientos automáticos de la información una vez lo hemos recibido o antes de enviarla, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que es Managed File Transfer. Os voy a lanzar una última pregunta, y esta sí que será la última, porque me interesa saber, a ver, aquí está. ¿Qué es lo que a vosotros hoy en la empresa os está molestando más o os está preocupando más respecto al intercambio de archivos? Si es porque no estáis usando mecanismos seguros, si es porque a nivel de operaciones es poco eficiente y tenéis que dedicar mucho tiempo a mantener vuestra plataforma de alguna forma, ¿no? O bien eso, cuando hay problemas tardáis muchísimo tiempo en saber qué ha fallado, todo lo que es el diagnóstico es muy farragoso y es poco eficiente, ¿no? También, bueno, si dedicáis mucho tiempo a generar scripts o dependéis mucho de vuestros programadores o un perfil un poco más técnico que pueda desarrollar scripts, o vaya, a lo mejor estáis tan bien que bueno, queréis un poco conocer la tecnología, pero vosotros estáis ya muy tranquilos. Entonces, en este caso, bueno, felicidades. Entonces, bueno, gracias por participar. Voy a cerrar ya la encuesta. Gracias, está en bastantes respuestas. Gracias por participar. Me voy a cerrar. Ahí está, y compartir. Y bueno, aquí estoy viendo, como es muy habitual, que por lo general lo que os preocupa más es que la gestión es compleja y poco eficiente, ¿vale? Esto es muy habitual. Es correcto y habitual también que no utilice, que por lo general utilicéis ya mecanismos seguros, que el FTP está cada vez en desuso, pero todavía se usa. Y bueno, también saber que tardáis mucho tiempo en saber qué falló también es muy habitual. Con lo cual, gracias por compartir y venga, ya avancemos. Entonces, eh, Go Anywhere, hoy vamos a presentar la solución Go Anywhere, es la solución de MFT de Help Systems. Bueno, aquí os compartimos así rápidamente que estamos orgullosos de haber sido posicionados como líder del mercado por esta empresa que se llama Infotech Research Group. No hay un cuadrante mágico de Gartner para soluciones de MFT. Lo que hay es este estudio de la empresa Infotech y nos ha colocado líderes de mercado basados en la experiencia de los usuarios y también en las funcionalidades del producto, con lo cual, bueno, compartirlo rápidamente porque estamos evidentemente muy orgullosos. Entonces, muy rápidamente os comento que es, como os decía, es una plataforma todo en uno en la que podemos, desde una interfaz web, administrar el 100% de la solución para poder activar servicios para intercambiar archivos con otros. Es decir, nuestros clientes poderosos se puedan conectar con protocolos seguros para intercambiar archivos. Pero sobre todo, y es donde vamos a centrarnos hoy, incluye un motor de automatización que llamamos Advanced Workflows, que permite automatizar tareas, tanto envíos de archivos mediante protocolos seguros, o sea, es un módulo que permite conectarse a multitud de sistemas como pues, plataformas Windows, Linux, y series, IBMI, Unix, para tomar archivos de esas plataformas y luego, por ejemplo, enviarlas mediante diferentes protocolos como cliente, ¿no? SFTP, FTPS, AS2, AS3, A4, PSID, etcétera, ¿no? También tenemos conectividad con sistemas cloud, con los servicios de almacenamiento más populares, ¿no? Por ejemplo, Amazon Cloud, Azure Blobs, por ejemplo, Google Storage, Google Drive, etcétera. Tenemos multitud de conectores con este almacenamiento cloud para poder también orquestar este movimiento de archivos con la cloud, ¿no? Y luego tenemos capacidades de poder
extraer internos con diferentes aplicaciones mediante consultas a bases de datos o ejecutar web services de cara a la integración de la información, que esto también es muy importante. Incluso podemos lanzar scripts, lanzar comandos de sistema. Bueno, hay mucha potencia. Hoy no vamos a entrar en tanto detalle, pero que sepáis que este es el módulo en el que vamos a centrarnos para reemplazar scripts. Como os comentaba un poco, en la conectividad de cloud cada vez para nosotros es más importante. Nos encontramos pues que las empresas cada vez más tenemos tanto soluciones en la nube, pero también almacenamiento de archivos, ¿no? Con lo cual, si tenemos esa conectividad, podemos hacer que en este caso algo bueno pueda orquestar también el movimiento tanto con archivos que tengamos on-prem como también en la nube, ¿no? Y como os comentaba antes, en el caso de nuestro de esta arquitectura tradicional en el que tenemos los servicios de SFTP en el caso que tengamos como servidor. En la DMZ, con el Go Anywhere incluimos un módulo que se llama Go Anywhere Gateway, que es un proxy inverso que añadimos en la DMZ y lo que nos permite es que realmente los servicios de recepción de archivos como SFTP o FTPS o HTTPS estén en la red privada, con lo cual los archivos se reciben directamente en la red privada sin que se almacenen nunca en ningún momento en la DMZ y además eso lo conseguimos sin tener que abrir puertos de entrada porque el MFT se conecta con un puerto de salida al gateway. Con lo cual, bueno, que sepáis también que a nivel de seguridad solventamos esa deficiencia con este módulo extra en el producto, ¿vale? Entonces, dicho esto, os comento un punto interesante que hemos añadido también en cuanto a la seguridad, y es que hemos añadido dentro de Help Systems, ahí en GoAnywhere, un módulo que es una herramienta que se llama Data Loss Prevention, que va mucho más allá en cuanto a la protección de los datos y nos permite escanear cualquier archivo que entre, que recibamos dentro de nuestros servicios de SFTP, FTPS, HTTPS, para detectar si hay código malicioso, bueno, código activo, digamos, que pueda infectar a nuestros sistemas, malware en general, de eso de entrada, como de salida poder detectar que no haya información sensible y no deseada que salga de la empresa, ¿vale? Eso es un módulo extra que hemos añadido recientemente y, bueno, es interesante para que sepáis que permite escanear cada una de las transferencias que se realice tanto de entrada como salida para analizar el contenido del archivo que entra y sale para detectar eso, si hay desde código malicioso hasta información privada, sensible, que está saliendo de la empresa y no debería, con lo cual, bueno, eso lo podemos evitar. Entonces, vamos a pasar a una breve demostración de producto. A ver, ahí se debe estar. Uy, esto lo cerramos, ahí está. Entonces, esta es la interfaz de administración de GoAnywhere. ¿Okay? Desde aquí es una interfaz web, de hecho podría pasar al español, lo voy a dejar en inglés porque estoy más acostumbrado, francamente. Entonces, desde esta interfaz podemos entrar y administrar el 100% de la plataforma, aunque tengamos el gateway en la DMZ, aunque tengamos agentes desplegados en otras redes, todo se gestiona desde aquí. Entonces, para empezar, tenemos el concepto de usuario administrador, como habéis visto, entra con la usuario demo en este caso. Entonces tenemos el concepto de seguridad basada en roles. Cada usuario administrador, que pueden ser administradores o usuarios del dominio, por cierto, tiene asociado un rol, ¿no? Perdón, un rol. Entonces, cada rol define un poco qué permisos puede tener ese usuario administrador dentro de la solución. En este caso, tengo el perfil Product Administrator, puedo acceder a todo, pero, por ejemplo, nos interesa que alguien, un analista de seguridad, pudiera entrar solamente a la parte de reporting y de auditoría, con lo cual le asignaríamos este rol de aquí. Vale, bueno, esto de entrada para que veáis que es una plataforma totalmente segura y basada con una seguridad basada en roles y segregación de funciones. Una vez entramos en la plataforma, lo primero que vemos es este cuadro de mando en el que, bueno, mostramos en tiempo real, damos visibilidad de la actividad en cuanto a la transferencia de archivos y todo el intercambio de archivos y de ficheros. Entonces, dar estadísticas, tendencias, en qué horas del día tenemos más actividad, qué días de la semana tenemos más transferencias, se carga de trabajo, qué clientes están conectando más, ocupan más espacio. Y si tenemos flujos automatizados, transferencias automatizadas, pues su estado de finalización en este caso. Bueno, veis que en los últimos 30 días tengo muchas transferencias que han fallado. De hecho, si hago clic aquí, rápidamente puedo ver en un segundo qué ha fallado, qué transferencias han fallado. Incluso muy rápidamente puedo ir aquí y ver el log de ejecución y ver en cuestión de segundos por qué fallo.
¿vale? Eso si le comparamos con el tiempo que a veces tardamos en una plataforma basada en scripts en poder llegar a encontrar la solución y la respuesta que falló, pues aquí un poco para que veáis que realmente es muy, muy rápido, ¿no? Evidentemente podemos definir alertas que nos avisen cuando algo falla, pero si lo hacemos de forma interactiva para que veáis que también se puede. Entonces, muy rápidamente para que veáis un poco la parte, cómo podemos, por ejemplo, activar servicios para que otros se conecten a nosotros, ¿no? Actuando como host o como servidor. Como veis aquí en Service Manager, tenemos un catálogo de protocolos que podemos activar muy fácilmente para que nuestros clientes, nuestros proveedores se puedan conectar e intercambiar archivos de forma segura. Entonces, aquí es un catálogo de protocolos, de servicios que podemos levantar muy fácilmente y para que otros se puedan conectar. Por ejemplo, SFTP es tan fácil como ir aquí, activar el servicio, tenemos algunas restricciones de subida, el puerto y la clave privada en este caso para encriptar la comunicación. ¿Vale? Veréis que aquí es un desplegable porque incluimos un sistema de gestión de claves donde podemos crear, importar y exportar todas las claves necesarias para proteger la información, ¿no? Entonces, desde aquí tenemos los servicios. Si tenemos el gateway, por cierto, en la DMZ para que publiquemos de forma segura estos servicios a Internet, desde aquí lo gestionaríamos también. Es una configuración muy, muy sencilla, solo para que la veáis. Aquí pues tenemos, básicamente es una configuración que hacemos una sola vez al inicio digamos, de la instalación y lo que hacemos es mapear para cada protocolo las conexiones que redirigimos a la izquierda en la DMZ, ahí están, cómo las vamos a redirigir en la red interna, en este caso en el servidor de GoAnywhere DMFT. ¿Vale? O sea, esto es red DMZ, a la derecha red externa. Es una redirección del tráfico, nada más que eso. Ok. Y luego tenemos el concepto de web user, es decir, cuando tenemos diferentes servicios que hemos levantado, necesitamos definir cuentas de usuario para que puedan usar, conectarse y poder compartir archivos a través de esos protocolos, ¿no? Por ejemplo, aquí, para que veáis, tenemos un usuario webinar, muy rápidamente, al que le hemos dado acceso, por ejemplo, al FTPS, SFTP y HTTPS, es decir, de todos los canales que yo he habilitado como servicio, le doy acceso a estos tres y nada más. Y luego, cuando se conecte, ¿qué archivos le voy a compartir? En este caso, pues esta carpeta de aquí, que bueno, pueden ser carpetas que están en local donde esté el servidor de Conner instalado, otros file servers, etcétera. Bueno, no voy a entrar en detalle de aquí, pero para que veáis que esto es como compartimos archivos. Con lo cual, si ahora me conecto con SFTP o vía HTTPS, porque GoAnywhere incluye un portal web seguro de clientes HTTPS, pues independientemente de dónde me conecte, veré esos archivos de aquí. Con lo cual, si ahora conecto con un servicio de SFTP, un cliente SFTP como FileZilla, ahora me conecto a localhost donde tengo mi GoAnywhere instalado y me conecto con la cuenta webinar, que es la que acabamos de ver. Ahí está la clave pública que me está enviando el servidor y aquí tenemos los archivos, que ahora mismo creo que debería estar vacío, correcto. Y sin embargo, si me conecto con el web client de clientes, ahí está el webinar, ahí está. Vemos los mismos archivos, ahí lo tenemos, ahí deberían estar vacíos. Con lo cual yo ahora sí subo un archivo, vamos a poner cualquier cosa. A ver, vamos a coger este archivo de aquí, por ejemplo, lo estoy subiendo y pues ahora si refresco aquí, debería ver dónde lo puse. A ver, lo puse en salida, ok. Con lo cual ahora en salida, vaya, debería tener, bueno, luego lo veremos. En cualquier caso, toda la actividad que nuestros usuarios, web users, nuestros clientes, nuestros proveedores van realizando, todo estará completamente auditado y lo veremos en los logs de auditoría. Tenemos un log de auditoría para cada protocolo, por ejemplo, SFTP, pues aquí veo la conexión de Mosero SFTP que realiza a través del FileZilla, y si voy por HTTPS, que es el web client, pues veo aquí un login y además un upload, una subida en archivo. Si voy al detalle, tendré todo lujo de detalles sobre desde qué dirección IP lo hizo, timestamp, qué archivo subió, el tamaño, etcétera. Ok. Bueno, esta es la parte puramente actuando como servidor, ¿vale? Actuando como yo quiero recibir archivos o publicar para que otros se conecten a mí. ¿Qué pasa si yo quiero automatizar tareas y ser yo el que envía, ser el cliente? En este caso, tenemos aquí, lo primero que hacemos es en la pestaña de Resources, definimos la conexión a los sistemas donde no queremos conectar. GoAnywhere tiene la capacidad de conectarse a multitud de protocolos, como veis, y sistemas, SFTPs, FTPs,
HTTPS, FTPS, bueno, buzones de correo también, bueno, web services, bases de datos, ¿vale? Tenemos mucha conectividad. Entonces, si queremos conectarnos a un sistema, a diferencia de los scripts, donde en cada script tenemos que identificar, tenemos que poner bueno, en qué sistema nos tenemos que conectar, aquí lo hacemos una sola vez. Es como un repositorio de conexión, es seguro. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos, vamos a conectarnos con el usuario webinar, el FTP localhost, por ejemplo. Uy, localhost. Ahí está. En este caso, ¿cuál es la dirección IP? Localhost, el puerto, sí, 22. ¿Cuál es, en este caso, a diferencia de los scripts, aquí almacenemos la contraseña de forma encriptada, podríamos autenticarnos también con clave, pero bueno, en este caso lo almacenamos sin tener contraseñas en claro en ningún sitio, ¿vale? Este repositorio es seguro. Además, en la conexión, a diferencia de los scripts, también podemos definir mecanismos de reintentos por si falla la conexión. Entonces aquí le damos a testar la conexión con este botón. Si funciona, perfecto. Grabamos y ya está listo para ser usado. Bien. Entonces, el siguiente paso es, vale, vamos a hacer acciones con estas conexiones. Entonces, en el módulo, en la pestaña de Workflows, tenemos lo que son los projects. ¿Okay? Los projects son como si fueran scripts, pero la gran diferencia es la manera de desarrollar los projects. Entonces, en este caso voy a mostrar uno que ya está hecho y así os muestro la interfaz, ¿vale? Esta es la interfaz de desarrollo que se llama Project Designer y desde aquí básicamente es una interfaz gráfica basada en una interfaz drag and drop que nos permite usar una serie de catálogo de acciones que están preconfiguradas que arrastramos a nuestro proyecto y el proyecto va a ejecutar estas acciones o estas tareas de forma secuencial. Entonces podemos hacerlo más complejo, pero por lo general es así, ¿vale? Con lo cual, ¿qué tareas podemos ya automatizar? Pues desde movimiento de archivos dentro de la propia red, ¿no? O sea, archivos que tengamos dentro de vuestra red, pues podemos copiar, borrar, mover, renombrar dentro de vuestra red, ¿eh? Sean Windows o sea, archivos que estén en Windows, Linux, Unix, da igual, siempre son archivos de vuestra red. Luego estos archivos los podemos enviar, ¿no? Entonces, aquí tenemos unas acciones como usando un cliente para cada protocolo. Por ejemplo, este es el cliente SFTP de GoAnywhere. Pues podemos conectarnos a un sistema de SFTP y enviar, o hacer un put de un archivo o hacer un get, ¿vale? Lo mismo para HTTPS, para FTPS, bueno, y otros protocolos que veis aquí. Bien. Luego, ¿qué más podemos hacer? Podemos transformar los datos, como os decía, podemos leer archivos de CSV, EDI, también JSON, XML y luego convertirlos a otros formatos, como tenemos CSV, EDI, etc. Podemos comprimir los archivos, podemos cifrarlos con PGP, por ejemplo, y bueno, podemos ejecutar scripts, etc. ¿Vale? Entonces, poco para que veáis cómo funciona la interfaz. Aquí es un proyecto que ya existe, que tenemos creado. Lo que hacemos es una conexión a base de datos, ¿vale? En este caso, como os decía, ya tenemos la conexión definida, nos conectamos y realizamos una consulta que es este de aquí, ¿vale? Uno de los conceptos clave de esta interfaz es el concepto de variables de entrada y de salida en cada una de las acciones, ¿vale? En este caso, esta acción de query, de una base de datos, nos almacena el resultado de esta consulta, es decir, digamos el dataset, de alguna forma row set, en esta variable de aquí, ¿vale? Y esta variable nos contiene el resultado. Entonces, la siguiente acción es, vale, con el resultado de la consulta vamos a crear un archivo CSV, que es esta tarea que vemos aquí, create CSV, ¿dónde está? Aquí, write CSV. Entonces, write CSV, que nos usa, de hecho lo vemos aquí, la variable de salida de la tarea anterior, que es el resultado SQL, nos sirve como variable de entrada de esta acción. Y vamos a crear un fichero CSV que nos permite, bueno, que nos contendrá el resultado de la consulta. Y nada más. Bueno, aquí hay opciones de fecha. Luego, además, lo que hacemos es, la tarea siguiente es el CSV que hemos creado, lo encriptamos. ¿Vale? Lo vamos a cifrar con esta clave de aquí. ¿Vale? Esta es clave que de nuevo la tenemos almacenada en nuestro Key Management System. ¿Vale? En este caso utilizamos una clave que se llama WinRPGP. Y el archivo que hemos creado, ¿vale? Lo creamos en la carpeta GDPR, que está aquí. Ahora lo veremos. ¿Vale? Y en este caso, esta acción, la variable de salida, es una variable que se llama archivo PGP, que apuntará al archivo PGP que acabamos de crear. Y este archivo PGP, que tenemos aquí como variable de salida dentro de la acción de variable, lo podemos usar para la siguiente acción, que es enviar un mail.
¿vale? En este caso, un mail que me enviaré a mí mismo y que, como veis aquí, tenemos un adjunto, podemos añadir un fichero adjunto que bueno, tenemos la variable que nos apunta al archivo PGP. Con lo cual, esta tarea, si la ejecuto ahora a mano, nos va a hacer una consulta base de datos, el resultado lo almacenará en un CSV, vamos a cifrar el CSV a PGP y enviaremos un mail de confirmación, ¿vale? Para que veáis, aquí creo que almacenaba en la carpeta GDPR. Entonces, si yo ejecuto este proyecto de forma interactiva, veréis aquí, me ha creado, veis aquí el archivo CSV, que lo tengo aquí, que es el resultado de la consulta, ahí lo vemos, y luego lo hemos cifrado con PGP, que supuestamente debe estar encriptado, ahí está, y bueno, y ahí lo tenemos. Bien, entonces, como habéis visto, pues hemos ejecutado, para cada ejecución de un proyecto se crea un job log, con todo el detalle de las ejecuciones de estas acciones que hemos puesto. Por ejemplo, aquí pues hemos creado la base de datos, tiene 12 registros, ¿vale? Entonces, luego hemos encriptado el archivo con esta clave. Y bueno, la última tarea, que era el mail, enviar un mail, se ha enviado correctamente y este es el mail que nos ha apuntado el PGP. Como veis, aquí ha funcionado. Bien, ¿vale? Esto es una manera. Entonces, para que veáis muy rápidamente, vamos a crear un proyecto ahora de cero, en el que voy a tomar unos archivos que están aquí, ¿vale? Bueno, perdonad, estos archivos que están, ahora lo vamos a ver, que están aquí, ¿vale? Entonces vamos a tomar los archivos, estos albaranes, y lo que vamos a hacer es añadirlos en un fichero zip y enviarlo por SFTP, algo muy sencillo, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo se trabaja la interfaz y veréis que es muy sencillo poder realizar este tipo de implementaciones y de flujos, muy sencillo. Entonces, para empezar, tenemos que manipular archivos que están en nuestro sistema. Entonces, lo que hacemos por lo general es trabajar con esta acción de aquí que es Create File List. Esto es nos crea una lista de ficheros con los que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, nos va a crear una variable que vamos a llamar, por ejemplo, archivos o albaranes, por ejemplo. Y esta tarea también, en esta lista, vamos a crear otra variable de salida que se llama número por ejemplo, número albaranes. ¿Qué archivos vamos a seleccionar? Entonces, aquí podemos seleccionar esos archivos que, como os he dicho, creo que están aquí. Vale, entonces lo que hacemos es, dentro de esta carpeta, seleccionaremos, añadimos un filtro y solo vamos a seleccionar y vamos a añadir en esta lista esos archivos que empiecen por albarán y, por ejemplo, creo que terminan con .xml. ¿Vale? Podemos ser menos estrictos con el filtrado, pero aquí albarán, no sé, cualquier cosa, y vamos a poner que no sea case sensitive. Bien, entonces esta tarea nos va a crear esta lista conteniendo, que va a seleccionar solo los archivos XML que empiecen por albarán. Bien, siguiente tarea que podemos hacer es, bueno, si hemos encontrado archivos, porque imaginemos que esta tarea se lanza y no hay archivos. Entonces, una buena práctica es, vale, si, pues aquí en esta tarea, en esta interfaz podemos buscar if, entonces, si, pues veis que arrastro aquí, si el número de albaranes es mayor que 0, es decir, si hay archivos vamos a tratarlos, si no, pues no vamos a hacer nada. Vale, entonces, si esto es correcto, bien, vamos a añadir estos archivos albaran.xml en un archivo zip. Vale, entonces lo arrastro aquí. Bien, entonces, ¿cómo selecciono que todos esos tres archivos se añaden en el mismo zip? Pues con la variable de salida de la primera tarea, que era albaranes. Entonces lo metemos aquí. Aquí podemos añadir en el zip archivos elegidos a mano o en este caso con una variable que hemos creado con la primera tarea. Bien. ¿Qué archivo vamos a crear? En este caso voy a crear el archivo zip en esta carpeta aquí. Mira, vamos a poner albaranes. Mira, este nombre de aquí, por ejemplo, albaranes.zip. De hecho, aprovecharé para borrar esta carpeta. Bien. Vale, entonces aquí añadiremos el albaranes.zip. Bien. Fijaros además que tenemos aquí opciones de si el archivo existe, renombrarlo, etc. Bien. Pues aquí añadimos, añadir. Esta es la descripción de la tarea para que luego se pueda entender más en nuestro proyecto. Añadir albaranes en zip. Bien. Imaginaos además que ahora queremos añadir otro tipo de archivo en el zip. Por ejemplo, un XML. Entonces podemos añadir también de la misma forma aquí el zip.
Y en el mismo archivo, o sea, en este caso lo voy a poner a mano. De hecho, vamos a copiar la tarea anterior. Ahí está, lo vamos a poner acá. Entonces, en el mismo archivo vamos a añadir además otro archivo, lo voy a poner en este caso a mano, un XML que tenemos por aquí, este de aquí. ¿Vale? Entonces, si fijaros que con esta opción de aquí, when file exists update, significa que si el archivo zip existe, añádeme este XML además de los que hay archivos que había antes. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a añadir esta tarea, añadir XML en zip. Perfecto. Vale, bien. Entonces, ahora vamos a ejecutar, vamos a guardar este proyecto y lo vamos a ejecutar. Podemos ejecutarlo de golpe o incluso incluimos aquí un depurador, un debugger, que nos permite ver cuando desarrollamos un poco cómo se van comportando el proyecto. Entonces, por este caso, vamos ejecutando tarea por tarea. Por ejemplo, añadir al balance. Hemos ejecutado la create file list, con lo cual aquí tenemos una variable que se llama el balance que podemos incluso ver el valor. Pues ha detectado los 3 ficheros, bien, perfecto. En este caso, siguiente tarea, next, nos añade los albanes al zip, perfecto. Y la siguiente es, nos ha creado también, nos ha añadido el XML al zip. Con lo cual, si ahora voy aquí, veis aquí tenemos archivo albanes.zip. Si lo abro, pues ahí lo vemos, tenemos los 3 albanes y además el XML que hemos añadido. Y si quisiéramos, por ejemplo, enviar este archivo, ahora para terminar la tarea, por ejemplo, en un SFTP, por ejemplo, vamos a hacer aquí, añadimos después de esta tarea, a ver si nos deja, ahí está, después de la última tarea, a ver, ahí está. Entonces nos conectamos al SFTP, por ejemplo, el que hemos creado, le vamos a añadir a la cuenta esa que hemos creado de webinar como es de SFTP, le vamos a añadir, ¿qué archivo? Pues cuando creamos el zip, por cierto, aquí crearemos una variable de salida que se llamará archivo zip y esta variable es la que usaremos aquí para enviar. Entonces aquí lo que hacemos es enviamos el archivo zip que hemos creado. ¿Y dónde lo metemos? Pues aquí nos estamos conectando al servicio ya de SFTP y lo vamos a colocar en la carpeta de entrada simulando, ¿no?, que este webinar imaginemos que es un cliente y le vamos a colocar en su carpeta de entrada, que es decir, es donde le publicamos la información, el archivo de albaranes. Perfecto. Entonces ahora si lo ejecutamos y todo ha ido correctamente, veremos aquí, bueno, todo ha ido correctamente, 2 archivos se han añadido en albaran.zip, tal, se ha conectado al SFTP con el usuario webinar y un archivo se ha subido correctamente. Perfecto. De hecho, si nos conectamos ahora al SFTP, acordaros que este es el usuario, en la carpeta de, supuestamente ahí de entrada, tenemos albaranes.zip. ¿Vale? Y si lo abrimos, deberíamos tener, ahí está, el archivo, bueno, open, de nuevo. Entonces, este es el lado, digamos, aquí en el destinatario. Perfecto. Vale, entonces, bueno, estamos llegando ya al final del webinar. Sí que os comento que los proyectos dentro de GoWare podemos planificar. El proyecto define qué acciones automatizar. Como veis, son como scripts, pero se implementa con un estándar. No hay que programar, no hay que escribir ningún tipo de código. Y esos proyectos se pueden desde planificar, basados en tiempo. Podríamos ejecutarlo también desde planificadores externos, vía una REST API. O podemos detectar también qué archivos se generan. Por ejemplo, aquí es nuevos archivos, por ejemplo, en este caso facturas que el ERP genera en la carpeta nuevas. Entonces, eso es un file watch, con lo cual cada vez que hay nuevas facturas que se quedan en este carpeta, en este repositorio, se lanzará un proyecto que las tratará. Y si os fijáis, el monitor crea una variable que está luego preparada en el proyecto, que el proyecto este tendrá disponible, en el que se le pasa la lista de archivos que se han detectado que se acaban de crear. Es decir, la lista de facturas nuevas se las pasa al proyecto en forma de variable, esta variable de aquí, para que luego puedan usarlas. En definitiva, toda la ejecución de los trabajos, todo queda también auditado, para que lo veáis aquí. Ahí está, todo queda completamente auditado. Tenemos cada proyecto que se ejecuta, tenemos aquí el estado de finalización, podemos hacer el job log, incluso cada archivo que nuestros proyectos, que nuestros flujos han tocado, han tratado, han transferido, aquí tenéis un log, una auditoría a nivel de archivo, ¿vale? Para saber cada archivo que se ha enviado,
Entonces, cuando estas vistas son filtrables, entonces cuando hay un problema, este archivo nos ha enviado a este cliente. Entonces, por aquí podemos buscar y fácilmente ver qué ha pasado con ese archivo. Bien, dicho esto, terminamos la presentación. Si os ha interesado, si queréis tener un poco más de una demostración más personalizada y más profunda de la solución, adaptándola a vuestra necesidad, por favor podéis contactar directamente desde la interfaz, desde nuestra página web gover.com/es, gover.es, podéis solicitar la demostración o también, si queréis y evitaros digamos, el poder entrar en la web, voy a lanzar una cuestión muy rápido para que me respondáis vosotros ahora mismo. Bueno, disculpad, ya no tengo la encuesta. Ok. Entonces, si queréis una demostración, por favor, podéis entrar en la página web y podéis solicitar que os contactemos para poder profundizar en vuestro caso en concreto. Dicho esto, estamos llegando al final. Vamos a responder a las preguntas. Dejo que en el panel de preguntas y respuestas tengáis anotéis todas las consultas que tengáis. Aprovecho este tiempo para comentaros que no sé si al final ha habido problemas de conexión, en cualquier caso os vamos a enviar la grabación de este webinar con un mail al final de esta sesión. Podréis consultarla también desde la web, también como recurso dentro de nuestro sitio web de Health Systems, y que sepáis que hay mucho más materiales acerca de qué es Managed File Transfer, acerca de Go Anywhere. Vamos generando webinars constantemente, con lo cual os agradecemos vuestro interés y que sepáis que constantemente estamos creando materiales para que estéis al día de esta problemática. Entonces, voy a pasar, insisto que tenéis el panel de preguntas abierto, voy a pasar a revisar un poco cuáles son las preguntas que habéis ido anotando, tanto por el chat como por las preguntas. Vale, veo aquí una primera pregunta. De nuevo me preguntaban si, hola Eduard, muy clara la presentación, por lo menos en lo que he llegado a participar. Como no puedo hacerlo desde el comienzo, podría verla nuevamente. Sí, insisto que vamos a enviar esta presentación al final de esta sesión. La podéis ver desde el principio. Vale, a ver si tenéis más preguntas. Otra más que vemos por aquí. ¿Se pueden encriptar los ficheros para que sean abiertos con usuario y contraseña? Sí, de hecho sí, os lo mostraría en el producto, pero en la acción de zip, de cuando creamos un archivo zip, podemos añadir también la opción de añadir contraseñas, incluso encriptar el archivo zip, con lo cual es una opción más de la acción. ¿Vale? Bueno, a ver si tenéis más preguntas. Veo una pregunta más acá. A ver si veo el panel que se me ve muy pequeño. A ver. Vale. Hola Eduardo, en el caso de que ya tenga adquirido el producto, ¿puedo igual solicitar la demostración focalizada? Sí, por supuesto. Podéis contactar con nuestro equipo sea a través de partner o en directo y vuestro responsable comercial y os vamos a hacer otra demostración sin problema. Vale, una pregunta de Rodrigo. Hola, en cuanto al proceso de implementación de infraestructura, ¿se puede montar todo el producto en Docker, gateway y servicio? Es una muy buena pregunta. No lo comenté antes. El Go Anywhere, el servidor es totalmente multiplataforma. Lo instalamos en Linux, Windows, Unix, IBMI, incluso en Amazon Cloud, en Azure Cloud y también en Docker. ¿Vale? Estamos en el Docker Hub, con lo cual podéis instalar el servicio, digamos, el componente central de la solución también en Docker. Respecto al gateway, no lo tengo tan claro, debería consultarlo, pero creo que no lo tenemos en Docker, pero el componente central sí. Al final el gateway se instala en la DMZ y es una solución de software, eso sí. Vale. Otra pregunta más. ¿La solución se instala en alta disponibilidad? Tenemos clientes que exigen este tipo de soluciones que se implementen en alta disponibilidad. Bueno, y me pregunto también cómo se licencia esta solución. Bueno, respecto a las licencias, dejo que contactéis con nuestros responsables comerciales cuando tengáis la pregunta y la necesidad. Y respecto a la disponibilidad, por supuesto que sí. Podemos armar tanto el componente central de Google como el gateway en alta disponibilidad.
en modo cluster o incluso con modo Disaster Recovery, DR también. Ok. Bueno, muchas gracias por vuestra participación en este webinar. Si hay alguna, mira, una última pregunta y ya con esto terminaremos por hoy. Con respecto al nuevo feature de revisión del archivo para ver código malicioso o datos sensibles en la demo, ¿en qué parte se acciona o habilita esta opción? Muy buena pregunta. Respecto al DLP, que es este componente nuevo, podemos lanzar ese chequeo, este escaneo, tanto cuando recibimos un archivo, hay un concepto que se llama trigger, entonces cuando recibimos archivos en nuestros servicios podemos inmediatamente lanzar mediante un protocolo que se llama ICAP, nos conectamos con nuestro módulo de DLP y hace el chequeo, entonces para analizar el archivo que entra en nuestros sistemas antes de que se haga cualquier tipo de tratamiento, ¿vale? Y luego, si de cara a salida, en nuestros workflows, que es cuando entramos como cliente en nuestro proyecto, hay una tarea que es ICAP, que podemos lanzar el escaneo bajo demanda de nuestro archivo antes de que salga para analizar si hay contenido privado, sensible o, por ejemplo, tarjetas de crédito, información, depende de la política que implementemos, que esté ahí escaneado. Y si la respuesta es que no hay ningún tipo de dato sensible, ahí se lanza el envío. Si hay la respuesta negativa y hay positiva, perdón, y hay información sensible, se anula el envío. Bueno, aquí muchísimas gracias por vuestras preguntas. Aquellas que no hayan sido respondidas las vamos a responder por mail, los vamos a contactar. En cualquier caso, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos a la próxima. Un saludo a todo el mundo. Hasta luego.